Continuando con los parásitos, vamos a hablar ahora de los parásitos intestinales, y del primero del que vamos a hablar se llama Giardia lamblia. Es un parásito que vive en el suelo, en los alimentos y en el agua. Es un parásito que al vivir primero en el suelo puede transportarse por medio de la tierra, del agua o de la lluvia hacia los alimentos que se consumen prácticamente crudos y que se cultivan a ras de piso, como por ejemplo la lechuga, el cimarrón, el cilantro, aquellos que cogemos así nomás, que se consumen ahí al ras de piso y que les llega todo el agua, el lodo que puede bajar de otros lugares, de otras fincas y así, donde el parásito vive o habita y por esta razón se queda en los alimentos. Si no se hace una buena limpieza de estos alimentos, pues estamos consumiendo el parásito directamente los alimentos de manera oral fecal. Lo que quiere decir que entra por la boca y sale por las heces. Y el ciclo de nunca acabar. Volvió a salir por las heces si no tengo buena disposición, por ejemplo, con los excrementos. Entonces hago popó en este espacio, luego llueve y ese popó se va hasta por acá, llega al pozo de donde tomo el agua y vuelvo y consumo el mismo, vuelve y entra y así sucesivamente, vuelve y sale y vuelve y entra. Es algo de nunca acabar, pues como es oral fecal, si no hago una buena limpieza, una de mis manos, dos de los alimentos y tres de los lugares donde habito, es muy posible que eso nunca se acabe y todo el tiempo esté con parásitos. Sobre todo en los niños pequeños causa mucha parasitosis debido a que ellos están cogiendo todo y llevándoselo a la boca y por esto pues, es más factible que se contamine. El parásito tiene esta formita. Estos son como unas especies de poras que le permiten adherirse al intestino y estos se llaman flagelos, que son como unos pelitos que le permiten moverse a raíz del intestino. También puede contagiarse la persona teniendo sexo anal sin protección, ya que ellos están como tal en esa forma en el ano y si no se protege puede transmitirse por medio de las penetraciones anales. ¿Qué síntomas tiene la giardiasis? Va a tener diarrea la persona, gases, muchos gases, sensación de malestar estomacal y de llenura. Puede tener evacuaciones grasosas, siente que la evacuación que hizo es como más espesa. Puede llegar a tener cólicos abdominales, un dolor abdominal precedido de la diarrea. Primero duele, esto es lo primero que pasa, y segundo, inmediatamente me manda al baño. Un malestar estomacal y náuseas como les había comentado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer con un coprológico seriado, es decir, mandamos 3 muestras de popó, el coprológico son muestras de popó, donde podemos ver efectivamente que se encuentra el parásito en las heces, porque se ven los huevitos del parásito. Si por algún motivo no logramos encontrarlo así, podemos hacer un aspirado duodenal, es decir, introducir una sonda para aspirar el duodeno donde se puede encontrar el parásito y sacarlo de ahí. O en los casos más extremos, se puede realizar una biopsia intestinal, que es tomar un pedazo del tejido que se encuentra en el intestino, sacarlo y verlo. Y si no funciona y queremos algo más, hacemos un cultivo que es simplemente un coprológico, o sea, una muestra de heces, y la dejamos por un buen tiempo ahí hasta que se mire el parásito o el parásito logre incubar y ya sobresalir, porque a veces salen nomás los huevos y debemos esperar a que se vuelva ya como tal el parásito. Tratamiento para estos, pues tenemos los llamados nitroimidazoles, los más conocidos metronidazol y tinidazol, son efectivos para tratar parásitos, pero si se hacen en el tiempo correcto y en el espacio correcto, pues los medicamentos tienen un tiempo de acción, por eso el médico dice es cada 7 horas y es cada 7 horas o cada 6, cada 8, porque ellos tienen un espacio y después de ahí ya no funciona, necesitamos como quien dice intrometer el otro para poder así que siga actuando.
Otro parásito intestinal es la entamoeba histolítica, la llamada infección por amibiasis. Esta entamoeba lo que me va a causar a mí es un cuadro de constipación, que es estreñimiento, un dolor muy grande que produce pujo, esas ganas como de estar pujando, como en ese sentido, un retorcijón que es muy parecido a los cólicos menstruales en las mujeres, pero que se da en otra parte del estómago, que es el retorcijón que va precedido de una diarrea o de un malestar en el que siempre que me duele el estómago necesito ir al baño. Entonces puede haber diarrea después del retorcijón o simplemente puede haber un dolor constante y unas ganas de hacer popó y no sale nada porque tenemos estreñimiento. Y puede ocasionar disentería grave, que es presencia de sangre y moco en las heces. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la entamoeba o de la amibiasis? Lo mismo. Coprológico seriado de 3 muestras porque aquí se logra ver los huevos del parásito en el popó. No necesitamos nada más. Y el tratamiento, cualquiera de estos nitroimidazoles, como el metronidazol y el tinidazol, que son los que más se utilizan, o algunos como el teclosan, la etofamida o el quitafamida, pero no son muy conocidos. Básicamente se trata con metronidazol y tinidazol. Seriado, son en ayunas. Para quienes tienen la pregunta o esta cosa de estarse preguntando, muchas veces a nosotros cuando nos mandan a purgarnos nos dicen que no debemos consumir alcohol. Esto es porque los nitroimidazoles sobre todo tienen fusión con el alcohol y el alcohol los inhibe, o sea que no es que me vaya a morir, lo que pasa es que el medicamento no funciona, se desactiva con el alcohol. Entonces por eso no es recomendable consumir alcohol mientras uno esté en tratamiento para parásitos. Otro parásito es Trichuris trichura. Es este parásito que ustedes logran ver aquí y él se adhiere a las paredes de tabla o en los pisos de lodo y también puede ingresar por boca, es oral fecal, o en algunos de los casos la transmisión se puede dar también por que se pega a la piel y de esta manera empieza a succionar parte de nuestra sangre. Pero básicamente su transmisión es oral fecal. No la podemos comer en huevito o ya como tal el parásito como lo ven ustedes ahí, pues como les decía, está ubicado en las paredes y en los pisos, sobre todo en las paredes de tabla y bareque y en los pisos de tierra. Da como síntomas un dolor abdominal que es característico, como ustedes pueden ver, de todos los parásitos intestinales. Puede haber anorexia, es decir, no me da hambre. La anorexia significa que no hay hambre, no hay ganas de comer, no tengo apetito. Puede haber diarrea y por ende, lógicamente, si no como y encima de todo tengo diarrea, pues hay una significativa pérdida de peso. Puede estar precedida de una anemia, debido a que no estoy consumiendo los suficientes nutrientes, y puede haber un prolapso rectal, que quiere decir que se me puede salir parte del recto, debido a que estos animalitos me están causando un daño grande en el intestino. Y por otro lado, hacemos el diagnóstico con el coprológico, seriado o simple, porque los huevos se encuentran en las heces, los podemos ver, y además debemos pedir para la anemia un hemograma completo para poder detectar si estamos ya en anemia o no, debido a que el parásito nos está causando pérdida de peso, anorexia y una diarrea. Tratamiento, además del tratamiento de los nitroimidazoles, para estos son iguales todos, metronidazol y tinidazol. Si está perdiendo sales, minerales debido a la diarrea y no está consumiendo nada porque tiene anorexia, debemos darle un suero o en el peor de los casos debemos canalizar y empezar a pasar solución salina, destroza, para evitar que este paciente se nos descompense. Otro de los parásitos intestinales se llama Ascaris lumbricoides y es más conocida como la lombriz intestinal, que ustedes logran ver ahí. Es lombriz pequeña,
No es la lombriz grande llamada solitaria, que esa la vemos ahorita, esta es la lombriz pequeña, que se puede y se ve exactamente que sale por las heces como una lombriz, tal cual, no se vuelven huevos ni nada, sino que la mayoría de las veces sale tal cual como una lombriz. El problema de esta es que estas lombrices, como son con tanto movimiento, pueden viajar a otros lugares. Y si se acumulan muchas, pueden causar trastornos intestinales, pues pueden taponar o obstruir el intestino y esto sí causa un problema más grave. O en algunos casos ellas migran y se van a los pulmones y también pueden causar daños graves. O los niños que tienen tantas lombrices intestinales pueden llegar a vomitar lombrices o a defecarlas en su defecto de una manera grande, impresionante, lo que les causa a ellos intranquilidad y en muchas ocasiones alteraciones del sueño. Y dolores abdominales, que son pues de todas las patologías abdominales y de todos los parásitos intestinales. Pero en este caso, el niño va a manifestar que siente que algo se mueve, el niño o el grande, en la mayoría de las personas son niños, porque los huevos se encuentran en las manos sucias, en el polvo y en el agua. Ellos van a manifestar que sienten que algo se está moviendo dentro de ellos, como que va para un lado y para el otro, y que sienten que algo sale en la colita y empieza a rascarles mucho la colita, porque la lombriz sale como a intentar comer alrededor del ano. Tratamiento. Para los niños se purga con albendazol. Albendazol o tinidazol en los grandes y metronidazol también. Y por último está el Ankylostoma duodenalis, que es un organismo que ingresa sobre todo por los pies descalzos. Por eso una de las recomendaciones era mantener adecuado calzado y no andar con los pies descalzos, sobre todo en los lugares donde hay mucha contaminación. Estas penetran en la vía sanguínea, se van hasta el tracto digestivo y luego se van al intestino delgado para reproducirse, desarrollarse y multiplicarse. Ellas son más dañinas porque no solamente causan problemas intestinales, sino que empiezan a absorber sangre y eso sí puede causarme a mí una anemia grave. Síntomas: hay una erupción que pica. Erupción significa que hay una salida como de una alergia, un granito que está ahí, que me está picando todo el tiempo, que fue por donde ella ingresó. Hay tos, fatiga, molestias abdominales, diarrea, fiebre, gases, pérdida del apetito, náuseas, vómito y palidez. Palidez dada a que se está provocando una anemia, pues este parásito está consumiendo sangre y chupando la sangre de las personas. El diagnóstico se hace con el coprológico porque los óvulos están presentes en las heces y se debe hacer más las manifestaciones clínicas. El tratamiento: albendazol, mebendazol o pamoato de pirantel. Este era el que nos daban antes a nosotros. No sé si ustedes recuerdan que nos purgaban única y exclusivamente con pirantel. Por último, dentro de los intestinales les voy a hablar de la llamada solitaria. Es un parásito, una lombriz intestinal muy grande que causa la teniasis y es del largo del que ustedes pueden ver aquí. Pueden medir el largo del intestino, metros, es decir. Y es un parásito que se transmite de dos maneras: por la carne de cerdo o por la carne de res. Tiene una forma de transmisión oral fecal, como en todos los casos, y se da sobre todo porque el bichito el parásito, se encuentra en los animales, adherido a su carne y además está excretado por las heces. Esto es más común cuando tenemos nuestros propios criaderos de cerdos o de vacas y no se hace una adecuada limpieza. Y esas heces viajan a otros espacios y aparte de eso tenemos también cultivos pequeños y cosas por el estilo donde estamos llevando y trayendo y a la final termina en nuestra comida, en nuestra agua o simplemente nos comemos la carne con el cisticerco como lo pueden ver ustedes ahí. Ahora se hace un control grande de este tipo de patologías, pero anteriormente
Las personas se comían esa carne con esas pepas que salían porque simplemente era más barata y los carniceros que estaban anteriormente, por así decirlo, no tenían las precauciones y no avisaban ni nada y vendían esa carne de hecho más barata para que la gente la llevara, carne con pepas. Pero ahora se debe tener un control exacto porque la carne de cerdo, sobre todo el cisticerco de cerdo, causa problemas cerebrales. Entonces, la forma de transmisión se transmite por contacto de las manos o por ingestión directa de los alimentos, el agua contaminada o la carne con los huevos de la tenia. La tenia hay dos. La tenia solium viene de la carne de cerdo y la tenia saginata viene de la carne de res. La que viene de la carne de cerdo llega al intestino delgado y ahí se incrusta y se abre camino hasta los músculos y se pegan los músculos. Pero esta es más grave todavía porque puede llegar a afectar el corazón, los ojos o el cerebro, causando graves consecuencias, sobre todo en el cerebro. Hay personas que han tenido pérdida de la memoria, pérdida de los movimientos, daños graves porque este cisticerco fue a parar al cerebro, como ustedes lo ven aquí. Son pepas que llegan al cerebro y dañan parte de la corteza y entonces se dañó toda la información que estaba ahí. Por otro lado, la tenia saginata, que es la de la carne de res, solamente llega al intestino y produce problemas estomacales, pero se puede consumir directamente desde el músculo donde también llega y se pega, o sea, en la carne de res. Las infecciones por las tenias adultas pueden producir en las personas, además de lo que ya hablamos, nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, una pérdida de peso considerable, dolores abdominales y trastornos digestivos. Este es el ciclo de vida. Entonces, se consume por boca, oral fecal, se elimina por heces. Estas heces pueden llegar a ser comidas de nuevo por estos mismos animalitos. Luego nosotros nos comemos al animalito o nos comemos las heces del animalito y de nuevo el ciclo de vida que nunca acaba.